En México existe una gran cantidad de leyendas, de historias y de cuentos que pueden ser la causa de las noches de insomnio y las pesadillas para muchas personas. Las leyendas son el origen de muchas historias, y su permanencia a través de los años es una prueba de lo que guardan en sus palabras. En esta ocasión, les contaré una leyenda que nació en el Estado de México, en un pequeño pueblo llamado Aculco, con un estilo colonial y de calles empedradas. Guarda un encanto casi místico. Como todo lugar antiguo, Aculco no está exento de estas historias y testimonios que la gente cuenta como sucesos paranormales o situaciones marcadas con el sufrimiento. Se cuenta que hace muchos años existió en aquel pueblo una joven de peculiar aspecto, muy hermosa y de cabellera muy larga. Provocaba la envidia de las mujeres y la lujuria en los hombres. Sin embargo, había un pequeño detalle, y es que ningún hombre se atrevería a acercarse a ella, mucho menos a cortejarla, pues se sabía que su familia se dedicaba a las artes oscuras, por lo que estaban en la mira de todo el pueblo. La joven parecía no tener maldad en su haber. Sin embargo, la leyenda cuenta que podía percibirse una especie de aura negativa alrededor de ella, lo que terminaba alejando a la gente. Con el paso del tiempo, la joven se convirtió en una mujer muy hermosa y de aspecto extravagante, pero seguía sola, ya que nadie quería acercarse por temor, por miedo o por ignorancia. La chica comenzó a albergar el deseo de convertirse en madre, tener hijos y criarlos, un deseo que se convertiría en su perdición, pues nadie quería acercarse ni tener ningún tipo de relación con esta mujer. Su deseo al poco tiempo se convirtió en una obsesión, y al no conseguir de manera natural tener un hijo, decidió intentar algo diferente. Se dice que probó por otros métodos quedar embarazada, pero el resultado seguía siendo el mismo. Y con los años y con el paso del tiempo, la mujer que un día deslumbraba por su belleza, poco a poco se fue degradando y se fue convirtiendo en un alma sombría. Su carácter se fue agriando y cada vez tenía más el aspecto de una bruja de cuento. La gente del pueblo seguía hablando de ella, y ya todos sabían de su obsesión por quedar embarazada. Sabían que no podría conseguirlo, pues ningún hombre se atrevería a desposarla. Así que era objeto de burlas y de comentarios malsanos, pues consideraban que una mujer como ella no debería tener hijos nunca. Un día, aquella mujer escuchó algunos comentarios de las personas del pueblo. Esto terminó por romper la poca humanidad que aún conservaba y decidió vengarse, enfocando toda su ira y todo su rencor, su rabia por no conseguir lo que ella quería, maldiciendo el pueblo y jurando que pagarían caro sus palabras. Dice la leyenda que en su casa se oían conversaciones entre varias personas, gritos y maldiciones como si hubiese gente donde solamente vivía aquella mujer. Se corrió el rumor de que intentaba hacer un pacto con el diablo, vender su alma a cambio de conseguir aquello que quería. Pero poco se imaginaba la gente la desgracia que ocurriría. La tragedia podía sentirse en el aire. Se dice que durante un tiempo, las cosas en aquel pueblo comenzaron a cambiar y a tornarse en un ambiente oscuro y macabro. Un día, desapareció un niño, cosa rara en un pequeño pueblo donde todos se conocían, pero no despertó mayor inquietud, pues podría deberse a que el pequeño se habría perdido en el monte o le habría ocurrido algún accidente, tal vez se habría topado con algún animal salvaje, pero no dejaba de ser preocupante. Cuando el segundo niño se perdió, la gente comenzó a sospechar, pero no tenía ningún antecedente que responsabilizara a la bruja. Para cuando el tercer niño desapareció, la gente ya no tenía dudas. Había sido obra de la maldita bruja del pueblo. Empuñaron machetes, antorchas y todo lo que pudieran conseguir como arma, y se dirigieron a la choza de aquella mujer. Sin embargo, toda la multitud tenía miedo siquiera de tocar a la puerta, pues no sabían con qué horror podrían encontrarse allí dentro. A gritos intentaron llamarle, pero no consiguieron respuesta alguna, como si ahí no viviera nadie.
Justo cuando estaban por irse, escucharon una voz extraña, a lo lejos, pero pudieron reconocerla. Era la bruja. Entre maldiciones y carcajadas, aquella mujer les señaló el camino. La voz provenía de un viejo árbol situado a un lado de la pequeña choza. El rostro de todos los que allí se encontraban se deformó en muecas de horror y de susto al ver que de aquel árbol extraño y retorcido provenía la voz de aquella mujer. Ante tal situación, y como seguramente la mayoría podría reaccionar, el impulso de los pueblerinos era derribar aquel árbol y quemarlo en pedazos. Pero en cuanto se blandió el primer hachazo sobre la corteza, un grito desgarrador de un pequeño niño retumbó en los oídos de todos los espectadores, y un pequeño río de sangre fresca comenzó a brotar de la herida de aquel árbol. Y una madre afligida y desconsolada reconoció la voz de su pequeño hijo. Entre carcajadas, la bruja les dijo que no podrían jamás lastimarla a ella sin lastimar también a los 3 niños que habían desaparecido. La gente del pueblo entendió entonces que esa sería la venganza de aquella bruja, y sin nada más que pudieran hacer, decidieron marcharse dejando el árbol intacto. Las raíces de aquel árbol, enterradas muy profundas, y sus ramas se extienden hasta el cielo. Hoy en día sigue de pie a pesar del tiempo, a pesar de todo. Cuenta la leyenda que si alguien realiza un pequeño corte en ese árbol, de su herida comenzará a brotar el característico líquido blanco, pero poco a poco se irá tornando de un color rojizo hasta convertirse en la sangre de aquellos niños. Y si prestas atención, podrás incluso oír los sollozos y las risas macabras de aquella bruja burlándose de la muerte. Si quieres, puedes mandarme tu experiencia al correo mirelato.macabro@gmail.com para crear una recopilación de historias macabras.